Ok, sean todos bienvenidos a la cátedra de Fisiopatología. Nuestro libro base antes de iniciar va a ser el libro de Port, Fisiopatología, novena edición. Ahora lo que vamos a estar desarrollando va a ser el capítulo 1 y también el capítulo 5 de nuestro libro, ¿sí? Vamos a iniciar hablando de lo que serían los fundamentos de la fisiopatología o bien las generalidades. Para ello, debemos de ir manejando algunos términos como ser lo que es en sí la fisiopatología. La fisiopatología es el foco que va a estar definiendo la alteración fisiológica de la salud del hombre. Entonces, para poder entender los diversos términos que vamos a ir manejando, entonces la fisiopatología se considera la alteración de la fisiopatología de la salud del hombre. Entonces, la enfermedad se va a definir como la desviación o la interrupción de la estructura o de la función normal de cualquier parte, órgano o sistema del cuerpo humano que se va a manifestar por un conjunto característico de signos o síntomas y cuya etiología, patogenia y pronóstico puede ser conocido o también desconocido. Las causas de la enfermedad se pueden considerar como factores etiológicos. La patogénesis describe la forma en que evoluciona el proceso patológico y la morfología se refiere a la estructura o a la forma de las células o tejidos. A esto lo conocemos como los cambios morfológicos. Y estos cambios morfológicos son cambios de las estructuras o de la arquitectura de la célula, de su forma que son característicos de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene un cambio estructural tanto visible a simple vista, y a ello lo conocemos como macroscópico, o a nivel de lo que es no visible a la simple vista, y a ello lo conocemos como microscópico. Entonces, los cambios estructurales lo vamos a ver en dos ámbitos. Una enfermedad se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cómo se puede llegar a manifestar estas enfermedades? A través de lo que es conocido como el nombre de síntomas. Los síntomas son molestias subjetivas como pueden ser dolor, mareo, y el signo es una manifestación observable, como una temperatura elevada, una garganta enrojecida, dolorida, y el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que son característicos del estado patológico específico. Un diagnóstico es la designación en cuanto a lo que es la naturaleza, la causa de un problema de salud, y los médicos necesitan siempre realizar historias clínicas completas y súper bien hechas. El examen físico nos ayuda a comprobar aquellos hallazgos que estamos pensando en la historia clínica, y las pruebas diagnósticas pueden incluir diversas pruebas como ser laboratorio, pruebas de imágenes como ser ecografía, tomografía, entre otras. Y el valor de muchas pruebas diagnósticas se va a basar en la confiabilidad y la validez, así también por su sensibilidad y la especificidad. Tienen una comprensión completa de lo que es, tener una comprensión completa de lo que es la fisiopatología ayuda a que el médico pueda identificar mejor los problemas durante la historia clínica y también a relacionar el examen físico que tiene que ver con esa anamnesis que estamos haciendo en la historia clínica. Así entonces podrá utilizar todos los datos como ser de laboratorio, de imágenes, entre otros, para llegar a lo que es la conclusión de mi diagnóstico. El curso clínico de una enfermedad describe su evolución y puede ser considerado agudo, relativamente grave, pero también autolimitado, o puede ser crónico, que es algo continuo, es episódico, pero tiene una larga duración. También lo conocemos como subagudos, que no tan graves como el agudo ni tan prolongado como el crónico, o sea, se encuentra en una línea media.
Y dentro del espectro de la enfermedad, una enfermedad se designa como preclínica o que no es clínicamente evidente, subclínica cuando no es aparente clínicamente y no está destinada a convertirse en clínicamente aparente, o la clínica que está caracterizada por signos y por síntomas. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero pasar con esto? Les quiero pasar el resumen de lo que serían los conceptos básicos que nosotros en esta cátedra vamos a estar manejando. Vuelvo a repetirles lo que es el concepto, ¿sí? El concepto de la fisiopatología se define como la fisiología de la salud alterada, ¿sí? Entonces, la fisiopatología es la fisiología de la salud alterada. La fisiología y la patología. ¿Qué significa patología? La patología viene del griego patos, que significa enfermedad, y ello se ocupa de un estudio de esos cambios estructurales y funcionales de las células, de los tejidos y de los órganos del cuerpo que cursan, que pueden cursar o pueden ser causados por una enfermedad. Y la fisiología se va a ocupar de las funciones del cuerpo que consideramos normal. Entonces deducimos que esta fisiopatología estudia no solo los cambios de los órganos que ocurren en la enfermedad, sino también los efectos que estos cambios tienen sobre la función corporal total, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros estamos cerrando lo que es el concepto de la fisiopatología. La enfermedad. Es muy importante tener siempre en mente y aprender hoy lo que son, lo que, lo que va a conllevar manejar estos conceptos básicos. La enfermedad. La enfermedad es considerado como, según nuestro libro base, como un padecimiento agudo o un padecimiento crónico, ¿sí? Entonces podemos encontrar que la enfermedad puede ser de corto, o sea, de momento rápido o continuo en el tiempo y también episódico. Entonces hablamos de un padecimiento agudo o de un padecimiento crónico que se puede adquirir o con el que se puede nacer incluso, el cual va a empezar a causar las disfunciones fisiológicas en uno o más sistemas corporales. Cada enfermedad tiene signos y síntomas específicos que lo caracterizan según la patología y su etiología identificable. Los aspectos del proceso patológico van a incluir la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos, las manifestaciones clínicas, los diagnósticos y también el curso de la enfermedad. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la enfermedad es cualquier desviación o interrupción de la estructura y la función normal de cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea un órgano o un sistema de nuestro cuerpo. Y se va a manifestar por un conjunto característico de signos y de síntomas. Y ahora les pregunto, ¿qué son los signos y qué son los síntomas? Y bien clarito hablábamos de que los síntomas son las molestias subjetivas, ¿sí? Subjetivas, que pueden ser dolor o mareo. ¿Qué significa subjetivo? Que mi paciente va a venir y me va a decir, ¿sabes qué, doctora? Me duele la cabeza, ¿sabes qué, doctor? Yo creo que la pieza donde yo estaba acostada y de repente la pieza se empezó a dar vuelta. O sea, ¿qué significa un síntoma? Un síntoma es una molestia subjetiva porque el paciente me refiere y yo como médico no puedo sentir lo que está sintiendo o ver lo que está sintiendo ese paciente. Entonces hablamos de un síntoma. Y hablamos de un signo cuando tenemos una manifestación observable. La manifestación observable va a ser un edema, la manifestación observable puede ser qué sé yo, una garganta roja, una quemadura. Eso es un signo o una manifestación observable que yo puedo ver a simple vista. Y ahora va otro dato importante. ¿Qué es un síndrome? ¿Qué es un síndrome? Un síndrome
es el conjunto de lo que estábamos ya hablando. El síndrome es el conjunto de aquellos signos y síntomas característicos de un estado patológico específico. O sea que va a ser la suma de los signos y de los síntomas para poder pensar en tal o cual patología. Por ejemplo, un síndrome de fatiga crónica, que son característicos de un estado patológico muy específico. Entonces, eso sería el concepto de un síndrome. Vayan tomando notas, que es muy importante manejar estos datos. Y el diagnóstico va a ser la designación en cuanto a la naturaleza, la causa del problema, y los médicos deben de, para llegar a un diagnóstico, la base de un diagnóstico es la historia clínica. Yo necesito hacer una excelente historia clínica y dentro de la historia clínica vamos a encontrar la anamnesis y así también el examen físico. Allí, como médico, voy a sospechar de que estoy frente a algo, voy a tener un diagnóstico probable, vamos a decirlo, porque yo voy a sospechar que estoy frente a alguna patología, ¿sí? Voy a sospechar. Y para ello yo voy a estar necesitando algunos estudios complementarios. Y dentro de los estudios complementarios nosotros vamos a mencionar que tenemos la de laboratorio como también las de imágenes. En laboratorio, por ejemplo, utilizamos lo que serían las muestras de líquidos biológicos, por decir, o muestra que puede ser sangre, orina, un esputo, una secreción. Podemos llevar al laboratorio de anatomía patológica, por ejemplo, una biopsia, un tejido, lo que fuese, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la imagen, vamos a ver a la tomografía, la radiografía, eh, la clásica de control, que es la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada, resonancia magnética, ecografía abdominal, transvaginal. O sea, tenemos diversos. Necesitamos encaminar entonces, tener un diagnóstico probable y cerciorarnos con este tipo de exámenes complementarios que nos ayudan a certificar esa sospecha que tenemos. ¿Qué es importante valorar de estos estudios? Que estos tienen confiabilidad y validez, y así también sensibilidad y especificidad. Entonces, es muy importante esto. Y así también tenemos lo que es conocido como el curso clínico. El curso clínico sería la evolución de mi patología. Y como estábamos mencionando, esto puede ser agudo o puede ser crónico o también el subagudo. Y dentro del espectro de lo que es una enfermedad, la enfermedad puede designarse como preclínica o que no es clínicamente evidente, una subclínica cuando no es aparentemente clínico y no está destinado a convertirse en clínico aparentemente. Y luego tenemos la clínica, que se caracteriza por signos y por síntomas. Entonces, dicho esto y manejando estos conceptos, vamos a pasar a otros conceptos básicos de nuestra cátedra de generalidades, de lo que sería la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Porque nosotros vamos a estar hablando, esto es mucho más frecuente en afroamericanos, esto es más frecuente en asiáticos, esto es más frecuente en la región occidental, qué sé yo, la edad, entre otros datos que vamos a ir manejando, que son característicos también de diversas patologías. Entonces, en cuanto a lo que es la epidemiología, esto se va a referir al estudio de las enfermedades de la población. Busca los patrones como ser la edad, la procedencia étnica, los hábitos de la dieta de aquellas personas que están afectadas con una patología en particular en una zona. Y estos patrones se utilizan para poder determinar bajo qué circunstancias esas patologías van van a ser particulares de la zona. Ahora, esa epidemiología también tiene una incidencia. ¿Y qué es la incidencia? La incidencia sería el número de los casos nuevos que pueden surgir en una población dada durante un tiempo especificado. Y la prevalencia es otro concepto que debo manejar, que es el número de esas personas en una población que tiene una enfermedad particular en un punto temporal o un periodo dado.
La incidencia y la prevalencia se informan como proporciones o como tasas. ¿Qué significa esto? Casos por cada 100 o casos por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes. Entonces van a estar leyendo en las epidemiologías estos números y estas cantidades de casos. La morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Son los efectos que una persona tiene sobre la vida de una persona y se encarga tanto de la incidencia de la enfermedad como de su persistencia y las consecuencias a largo plazo. Las estadísticas sobre la mortalidad y la muerte proporcionan información acerca de las causas de muerte predominantes en una población dada. ¿Sí? ¿Se entienden estos datos importantes? Las condiciones que se sospecha que contribuyen al desarrollo de una enfermedad son los considerados factores de riesgo, ¿sí? Entonces, son condiciones que me van a hacer contribuir o me van a ayudar a que esa patología o esa enfermedad empiece a evolucionar o a desarrollarse. Los estudios utilizados para determinar los factores de riesgo van a incluir los estudios transversales, los estudios de casos y controles y los estudios del cohorte. Y en cuanto a lo que es conocido como la evolución natural, esto se refiere a la progresión y al desenlace proyectado de una enfermedad sin intervención médica. Lo que es el pronóstico en cuanto a su terminología es utilizado para poder designar el probable desenlace clínico y el prospecto de la recuperación de una patología. Y los tres tipos fundamentales de prevención son consideradas prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria, como ser las vacunaciones desde recién nacido, desde recién salido de mamá, nosotros ya tenemos la primera prevención que es la vacuna. Y esta está dirigida ¿a qué? A eliminar aquellos factores de riesgos de manera que no ocurra la enfermedad. La prevención secundaria es el estudio, por ejemplo, de un Papá Nicolau, que detecta la enfermedad cuando aún es asintomática y curable con tratamiento. O sea, una prevención temprana, podemos decir, y una detención precoz. La prevención terciaria es, por ejemplo, el consumo de beta-adrenérgicos para poder reducir el riesgo de muerte en personas que ya han tenido algún tipo de ataque cardíaco. Se enfoca en lo que son las intervenciones clínicas que previenen los que van a estar previniendo mayor deterioro o reducción de las complicaciones de una enfermedad, ¿sí? La práctica basada en la evidencia y las directrices para la práctica basada en la evidencia son mecanismos que utilizan la mejor evidencia actual para la toma de decisiones acerca de lo que serían las atenciones médicas de estas personas. Se basan en experiencias del médico individual integrada con la mejor evidencia clínica proveniente de la revisión sistemática de estudios de investigaciones creíbles. Las directrices de la práctica toman forma de algoritmos, las cuales son métodos paso a paso para poder resolver un problema, una directriz escrita y una combinación de ellos. Entonces, es muy importante siempre manejar todos los tipos de algoritmos de las patologías para que yo pueda saber el paso a paso de qué tengo que tener, cómo se clasifica, a qué punto voy, a qué punto llego con lo que serían los diversos estudios, por ejemplo, que podemos hacer, ¿verdad? Bien, dicho esto, me gustaría pasar a nuestro siguiente capítulo. Con eso cerramos lo que sería el capítulo 1 y me gustaría pasar a nuestro capítulo que vamos a estar iniciando el día de hoy, que sería el capítulo 5 de adaptación, lesión y muerte celular.